Buenas noches, hermanos y hermanas. Un día más desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana. Estamos con vosotros para tener nuestro oficio vespertino y nuestro estudio bíblico. El que les habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Vamos a dar comienzo con alegría a este tiempo que reservamos para estar en la presencia del Señor y vamos a hacer una oración en primer lugar para ponernos en contacto con el Señor. Decimos así: Padre que estás en los cielos y cerca de nosotros, que tú seas, Señor, el centro de este tiempo de oración que queremos dedicar a ti. Señor, gracias porque tú intercedes por nosotros al Padre. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas en la debilidad. Gracias, Señor, porque tú nos llevas de la mano. Que en ningún momento, Señor, nos apartemos de ti. En este momento, Padre, nos acercamos a ti con la seguridad de que tú te acercas también a nosotros. Gracias por la promesa que donde hubiera 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías en medio de ellos. Y en esta noche, Señor, estaremos más de 3 personas reunidas en tu nombre para hacer este tiempo especial de oración y de aprendizaje de tu palabra. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado, por aquellas cosas que nos estás dando en este momento, por todas tus respuestas y por todo tu silencio. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Que tú seas glorificado en este tiempo de alabanza y adoración y de declaración de tu palabra que vamos a tener en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a dar comienzo en esta noche a nuestro tiempo de liturgia, de oficio vespertino, de compartir la palabra del Señor, y vamos a comenzar con nuestra liturgia diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos nuestra primera línea de la liturgia que dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, mora en nosotros y capacítanos por tu gracia, para que podamos dar mucho fruto y así darte gloria a ti, Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Antes de hacer esta oración todos juntos, meditar por un momento la importancia que tiene, hermanos, que hagamos esta oración cada día. Una oración de ponernos a cuentas con el Señor. Una oración en la cual queremos hacer confesión de todas nuestras culpas, para así estar limpio delante de la presencia del Señor. Así que, hermanos, esta oración no la hacemos por hacerla, no la hacemos porque está dentro de la liturgia, la hacemos con la fe y la tranquilidad que nos da saber que Dios perdona
todos nuestros pecados. Y con esa fe, hermanos, decimos todos juntos, oramos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados, y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Y el Señor sea siempre con vosotros. Decimos la lauda número 6, que dice: alabaré al Señor conforme a su justicia, y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, yo estoy llevando una serie de lecturas de Salmos más o menos en orden, aunque no los estamos leyendo seguido uno detrás del otro, y el último fue el 66, hoy vamos a leer el 84. Así que te animo a que puedas en tu casa abrir tu Biblia, buscar el Salmo 84 y lo puedes leer al mismo tiempo que yo. El Salmo se titula Anhelo por la casa de Dios. Ya he dicho en varias ocasiones que este es uno de los salmos míos preferidos, no el único, pero uno de los preferidos, de los que más me gustan, con los que más me identifico, y la verdad es que ojalá y tú también en esta noche te puedas identificar con la lectura de este salmo y que puedas orarlo, no solamente leerlo, sino que se convierta en una oración que sale de tu corazón. Dice así el salmo: cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Señor Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa, hermano, es la Escritura, qué maravilloso es poder orar la Escritura. Y aquí estamos nosotros un día más con nuestro estudio bíblico, estamos compartiendo acerca del credo apostólico, algo que, repito, hacemos en nuestra iglesia todos los días cuando hacemos el oficio vespertino, y los domingos cuando celebramos la Cena del Señor, la Santa Cena, lo que hacemos es confesar el credo niceno constantinopolitano, que es un poquito más amplio que el credo apostólico, que es el que nosotros estamos compartiendo. Ayer estuvimos en una frase que es posiblemente la más complicada de entender de todo el credo, el descenso a los infiernos,
de Cristo y qué fue lo que pasó allí, a través de algunos textos bíblicos y a través de algunas cosas, pero es muy interesante ver el corazón y la misericordia de Dios, el amor que tiene por el género humano. A lo mejor no caemos en la cuenta que si no hubiera hecho eso Cristo y no hubiera predicado a los que estaban en el lugar de los muertos, que es realmente lo que significa la palabra infierno, no habrían tenido la oportunidad de ser liberados de esas cadenas en las que estaban atados, algunos de ellos. Así que eso nos habla, hermano, de hasta dónde estuvo dispuesto a ir Jesús por amor a nosotros, por nosotros. Por eso decíamos ayer, la clave de interpretación que nos dio Lutero de este segundo artículo que estamos hablando, diciéndonos que todo lo que dice que Cristo hizo, lo hizo por nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver otra cosa igualmente de maravillosa que hizo por nosotros y que da sentido a la fe. Y es la frase que dice: al tercer día resucitó de entre los muertos. La resurrección. Y cuando hablamos de la resurrección, siempre surge la pregunta: ¿fue la resurrección un evento histórico real? Y hoy vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta. Y es que desde los principios de la Iglesia cristiana, Jesús ha sido predicado, no se nos olvide esto, como el resucitado, no como el crucificado. Jesús ha sido predicado como el resucitado. Tal es la importancia del mensaje de la resurrección, que no significa otra cosa que la victoria, ya lo hemos dicho, la victoria de Jesús sobre la muerte, que Pablo dice la siguiente frase, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe, dice en 1 Corintios 15, versículo 14. Así que tenemos que deciros, hermanos, que la resurrección en el Nuevo Testamento se anuncia como un evento, como un acontecimiento histórico. ¿Por qué? ¿Por qué histórico? Porque la resurrección ocurre en un lugar determinado. Ocurre en Jerusalén, en las proximidades de Jerusalén, para ser exacto. Y ocurre también en un momento igual determinado, como hemos dicho en el credo, al tercer día. Al tercer día, y a partir de ese hecho, ese día se convertiría en el día del Señor, el domingo. Domingo viene de Dominus, el día del Señor. Recordar, a veces nosotros los españoles tenemos una pequeña confusión acerca de cuál es el primer día de la semana. Desde el punto de vista civil, en España el primer día de la semana es el lunes, porque el domingo es una fiesta. Pero desde el punto de vista religioso, el último día de la semana, en los tiempos de Jesús, no era el domingo, era el sábado, el Shabbat, el séptimo día, el día que descansó Dios de todas sus obras en la creación, el Shabbat, el día séptimo. Por lo tanto, el domingo no era el día séptimo como nosotros lo consideramos ahora cuando vemos un calendario, y en España el calendario empieza con el lunes y termina en el domingo. En realidad el calendario cristiano debería ser domingo primer día y el sábado el último día. Pero no lo tenemos así en España. Por eso a veces cuando hablamos del primer día de la semana, el domingo, nos vienen como ciertas confusiones. Bueno, pues el domingo, el día primero de la semana, se convierte en el día del Señor, porque en el domingo, en la madrugada del domingo, es cuando Jesús resucita, al tercer día. Bueno, a partir de ese hecho, la primera comunidad cristiana hará sus celebraciones de una manera especial, la comunión con ese Señor resucitado. Dice Hechos capítulo 27, dice la Escritura, dice: el primer día de la semana, el domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, pues imaginaros, si no sabemos cuándo empezó
Pablo en su enseñanza, porque claro, si dice que alargó el discurso hasta la medianoche, si empezó por la mañana, pues estuvo todo un día hablando. La verdad es que nada que ver con nuestras predicaciones de hoy en día. Imaginaros, hasta la medianoche alargó el discurso. Bueno, en un estudio más cercano de los textos del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que hay dos tradiciones acerca de el relato de la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son esas dos tradiciones? Posiblemente las dos pueden haber existido separadamente una de la otra o incluso hayan caminado juntas desde el principio. Bueno, la primera tradición es la que nos habla de la tumba vacía. El sepulcro nos cuenta en el Evangelio que fue encontrado abierto. Marcos nos cuenta que la entrada había sido sellada por una gran piedra que por lo menos las mujeres no la conseguirían remover. Fijaros lo que dice Marcos. Dice, pero decían entre sí, se refiere a las mujeres, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Esa es una tradición en la que después se nos habla que los ángeles explican lo que había ocurrido en la resurrección. Lo podemos leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 5 al 7, y en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 1 al 10. La otra tradición es la que nos habla acerca de los encuentros que tuvo el resucitado con X personas. Jesús fue visto vivo y fue reconocido por sus mismos discípulos. Pablo, esto es muy interesante, presenta una lista de estas apariciones en el capítulo 15 de 1 de Corintios, y tenemos que tener en cuenta una circunstancia. La circunstancia es que Pablo escribió 1 de Corintios 17 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces ahí Pablo enumera una serie de personas que vieron a Jesús resucitado. Llama la atención que en esa lista que Pablo ofrece, no aparecen las mujeres. Y eso llama la atención. Y muchos estudiosos se han preguntado, ¿por qué? ¿Cómo es que Pablo acaso no sabía que las primeras que vieron a Jesús resucitado y a las que se le encomendó que fueran a los demás hermanos para compartir la resurrección fueron las mujeres? Y claro, algunos pueden pensar, bueno, es que como Pablo era muy machista, por eso no puso a las mujeres. Pero no es una cuestión de machismo, aunque en el fondo sí, pero no tienen la culpa. La cuestión es tan simple como que en los tiempos de Jesús, en el primer siglo, las mujeres no eran consideradas como apropiadas para dar testimonio. Es decir, ante unos hechos que tuvieran que ser confesados ante un juez, no se consideraba testigos válidos a las mujeres. Entonces, claro, resulta que Pablo le está escribiendo a los romanos, a un lugar donde es un lugar de griegos, los corintios, pero estamos hablando del mundo romano, la mentalidad romana, la justicia romana, etcétera, en el que no era considerado tanto en el mundo judío como en el mundo romano que la mujer pudiera testificar. Por eso él no pone en esa lista a las mujeres. Pero hay un detalle que sí es muy curioso que él sí pone, y es que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y añade que de los cuales algunos están muertos, pero la mayoría están vivos. Y pensaremos, bueno, ¿y eso qué aporta al testimonio? Pues sencillamente que cuando Pablo está hablando de la resurrección de Jesús, hay testigos vivos de que aquello sucedió como él lo cuenta. Y no existe ningún documento de la antigüedad que diga que alguien dijera que Pablo era un mentiroso diciendo lo que dijo. Y podían haberlo dicho porque había gente viva, la cual él menciona, lo cual eso habla de un testimonio mucho más seguro y más fuerte de cara a lo que es la historia. ¿Cómo reaccionar ante las narraciones de la resurrección de Jesús? La teología se ha hecho la pregunta de si es posible aceptar este relato como un hecho histórico. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues la razón moderna, formada por un pensamiento crítico científico, se resiste a la idea, principalmente a partir del supuesto de que solo puede ser considerado algo plausible lo que tenga una analogía
o algo que se le parezca en la historia. Claro, por eso los relatos antiguos de experiencias extraordinarias por la ciencia son descartados y son denominados leyendas o mitos piadosos, pero como no tienen un paralelo en la historia, ni antes ni después, pues no se le consideran como algo histórico, sino algo mítico. Tenemos que recordar también que no solamente el pensamiento moderno presenta esta dificultad de aceptar la resurrección de Jesús como un evento histórico. En la misma época en que se escribió el Nuevo Testamento, la predicación sobre la resurrección de Jesús fue cuestionada. El mismo Pablo estaba en Atenas y estaba en el Areópago de Atenas y estaba predicando, y justo cuando llega al mensaje de la resurrección, fijaros lo que dice Hechos capítulo 17 versículo 32, dice: pero cuando oyeron, estamos hablando del siglo I, Atenas, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, no aceptaron el tema de la resurrección. Y ya sabéis que una de las disputas que había entre los saduceos y entre los fariseos es que los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. En este pensamiento griego de Atenas, donde tanta diferencia se hacía entre la materia y el espíritu, rechazaron que pudiera haber la resurrección de un cuerpo que ya hubiera estado muerto. Era algo que contradecía no solamente el pensamiento biológico, sino también el pensamiento filosófico en aquella época. Inclusive en los relatos del Nuevo Testamento nos damos cuenta que los mismos discípulos no se mostraron con mucha disposición ante el anuncio de la resurrección de Jesús. De hecho, se dice que los primeros testigos del sepulcro vacío dice que huyeron llenos de temor y espanto. Lo podemos leer en Marcos 16, versículo 8. Y según Lucas, no consiguieron interpretar ese acto. Por eso los discípulos en el camino de Maús son reprobados por Jesús, a los cuales Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, los discípulos de Maús habían escuchado acerca de la resurrección de Jesús, pero tampoco se lo creían, no lo entendían. Y Jesús les tiene que decir: sois insensatos, sois tardos de corazón para creer todo lo que los profetas habían dicho. Así que esta realidad de confusión e incredulidad, precisamente lo que no le está dando es credibilidad a la tesis que hay también por parte de la teología moderna de que habrían sido los mismos discípulos los que podrían haber inventado la noticia de que Jesús había resucitado, porque ni ellos mismos al principio lo estaban creyendo. Todos nos acordamos del hecho de cuando Tomás le dicen los apóstoles que habían visto al Señor resucitado, y él dijo: si no metiere mi mano, no tocare, no me lo creo. El incrédulo Tomás. Y de pronto a la siguiente ocasión se presenta Jesús en medio de los discípulos y ahí está Tomás, y ahí le dice Jesús: aquí están mis llagas por si las quiere tocar. Así que ni los mismos discípulos tenían muy claro el hecho de la resurrección. Con respecto al hecho de la resurrección podemos destacar tres hechos importantes. Primero, que el relato de la resurrección forma parte de la comunidad cristiana desde el primer momento de su existencia. El centro, el núcleo de la predicación de la primera comunidad cristiana no es otra cosa que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Jesús ha resucitado. Ese es el meollo de la predicación cristiana de la primera comunidad. Otro hecho es que el sepulcro de Jesús fue encontrado vacío y no hubo una explicación racional de este hecho. Y otro también, muy importante, importantísimo, que el estado sociopsicológico de los discípulos y de sus sistemas de valores éticos no hacen en ningún momento probable la existencia de un fraude. Es decir, aquellos que dicen que se podrían haber inventado historias de encuentro con el resucitado. La situación en la que ellos se encontraban de desesperanza, de frustración, de miedo, de inseguridad, no hace nada probable que hayan inventado
esos encuentros con el resucitado. Así que podemos decir que históricamente se comprueba y podemos decir y afirmar que la resurrección de Jesús es un hecho histórico. Pero dicho eso, tenemos que decir que no existe una prueba real de la resurrección de Jesús, salvo lo que dicen los evangelios. Por lo tanto, decimos que Jesús resucitó, pero no podemos concluir históricamente, científicamente, que Jesús haya resucitado, pero tampoco podemos decir lo contrario desde el punto de vista de la ciencia. Científicamente hablando, tampoco podemos decir que no haya resucitado. Entonces, en última instancia, las presunciones filosóficas o religiosas del que investiga, del investigador, del historiador, pues van a determinar lo que él concluirá a partir de esos hechos. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque la fe entra en el terreno de juego. Es decir, si tenemos que ser conscientes que la fe cristiana nace de un encuentro con Jesucristo vivo. Repito, la fe cristiana nace de un encuentro con Jesucristo vivo. De la misma manera que la comunidad cristiana primitiva experimentó esa realidad, hoy nosotros como cristianos también podemos testificar acerca de la presencia viva de Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros podríamos levantar la mano y decir: yo he sentido a Jesucristo en mi vida? Podríamos hacerlo a través de los comentarios, podríamos decir, levantar la mano y decir: yo he visto vivo a Jesús en mi vida, yo lo he experimentado a través de la fe, yo he tenido la experiencia de experimentar a Jesucristo vivo en mi vida. Y estoy hablando en pasado, pero debería de hablar en presente, en un presente continuo. Yo estoy continuamente experimentando la presencia de Jesús resucitado cada día de mi vida. Así es. Aquellos cristianos que hemos tenido ese encuentro con Jesús, lo seguimos experimentando y lo seguimos teniendo. Muy interesante que Jesús nos dio la promesa de que, cuando hemos dicho al principio, donde hubiera 2 o 3 reunidos en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Estamos reunidos en el nombre del Señor y podemos decir que Jesús está en medio de nosotros. Pero también tenemos otra promesa, la promesa que nos hizo Jesús acerca de el celebrar la cena del Señor en memoria de Él. Y en esa celebración de la Santa Cena podemos también decir que experimentamos una presencia especial, una presencia única del Señor en nuestras vidas. No es otra que la presencia del resucitado en medio de nosotros. ¿Cómo podemos interpretar la resurrección? En los textos del Nuevo Testamento encontramos algunas indicaciones muy importantes de cómo los primeros cristianos interpretaron esto que le pasó a Jesús, de que al tercer día resucitó. Fijaros, en la primera de ellas, la primera predicación hecha por Pedro el día de Pentecostés, lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. En ese discurso que Pedro hace, se afirma lo siguiente, que fue Dios quien resucitó a Jesús. Fue Dios quien resucitó a Jesús. Y con esto se enfatiza el sentido teológico de la resurrección, como una intervención divina. ¿Para qué? Esto es muy importante lo que voy a decir ahora. Dios resucita a Jesús para hacer justicia a la causa de Jesús. Fijaros, Jesús, que había sido rechazado por el mundo, había sido condenado como un blasfemo por los líderes judíos y había sido condenado como un subversivo, un revolucionario por las autoridades romanas. Es levantado de entre los muertos por Dios. En cierta manera, estaríamos hablando de que la resurrección, en primer lugar,
no es algo solamente sobrenatural y milagroso, sino es, esta parte es muy importante, ojalá se te quede, de todo lo que estoy hablando, se te quede esto que voy a decir ahora, es sobre todo la aprobación divina. Dios aprobando todo lo que Jesús había dicho y todo lo que Jesús había hecho. Es decir, la propuesta de Jesús, tal como se manifestó en la denuncia que hizo de la hipocresía, de la injusticia, anunciando las buenas nuevas del reino, está recibiendo la aprobación de Dios en el momento en que Jesús es resucitado. Ha sido crucificado injustamente por muchos motivos. El que no tenía pecado murió por nuestros pecados. Ha sido crucificado injustamente, pero Dios en justicia lo resucita de entre los muertos. De acuerdo con este pensamiento, vemos también en el discurso de Pedro que él dice, en relación a la resurrección, dice: en la resurrección son sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. La victoria, como venimos diciendo, de Jesús sobre la muerte. Hechos capítulo 2, versículo 24. Aquí el resucitado se nos está planteando, se nos está declarando, proclamando como el victorioso, aquel que vence definitivamente el poder de la muerte. Y es que en la resurrección de Jesús no estamos hablando de la vuelta a la vida, como en el caso de Lázaro. Esto es otra resurrección. Estamos hablando de la conquista de algo nuevo. Estamos hablando de una victoria que es eterna, para siempre. Y dentro de este pensamiento de que la muerte es el último enemigo, el representante de toda la fuerza satánica. Así que la resurrección no es el evento de un milagro nada más, sino es el anuncio de una nueva época. Es el anuncio de una nueva realidad. Es un evento escatológico del final de los tiempos. Algo que está superando el espacio y el tiempo del mismo acontecimiento. A partir de esta interpretación es que el mensaje de la resurrección se convierte en algo fundamental para la fe cristiana. Por eso Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La primicia quiere decir los primeros frutos de una cosecha, una señal segura de cómo va a ser el futuro de todo lo que hay en ese árbol. Así que en cierta manera Jesús está siendo la primicia de los que resucitaremos. Es el ejemplo, la señal de cómo va a ser lo que vamos nosotros a experimentar. En la sociedad judía contemporánea de Jesús existía una discusión muy intensa acerca de la resurrección de los muertos. Ya hemos dicho, los fariseos aprobaban, los saduceos lo rechazaban. Lo podemos leer en Mateo capítulo 22, versículos del 23 al 33. En el caso de la fe cristiana, la esperanza de la resurrección no es algo especulativo. No tiene que ver con que el hombre sea inmortal o algo así. Tampoco estamos hablando de imágenes cosmológicas, con caminos, con espacios para los muertos. El fundamento de esta fe es completamente cristocéntrico, es decir, la resurrección de Cristo. Ahí está el fundamento de nuestra fe. Porque la resurrección de Cristo, hermano, es el modelo de nuestra resurrección. Así como Él vence a la muerte y es llamado a una vida nueva, lo mismo sucede con todos aquellos que le pertenecemos. Así como el resucitado tiene cuerpo y es conocido por los discípulos, también lo tienen aquellos que resucitaremos con Él. Es una corporalidad diferente, transformada por una incorruptibilidad de la vida eterna. En los encuentros con el resucitado son los que determinan esta interpretación de ese cuerpo distinto y diferente. Vemos que Jesús ha resucitado para una vida eterna otra vez y tiene un cuerpo glorificado. Cuando Jesucristo se presenta delante de los discípulos, las puertas estaban cerradas y Él aparece en medio de ellos. Eso nos indica que ese cuerpo glorificado tiene, vamos a decir, entre comillas, unos ciertos poderes. Pero también decimos que precisamente fue con los discípulos de Emaús que comió y que ellos no habían reconocido a Jesús
físicamente, pero en el gesto de partir el pan es cuando a ellos se les abre los ojos y se dan cuenta de que estaban delante de Jesús resucitado. Y de pronto desaparece. Ese cuerpo glorificado tiene ciertos poderes. No es el cuerpo terrenal, es un cuerpo espiritual, pero un cuerpo también, por decirlo de alguna manera, aunque es un misterio, es un cuerpo también físico, porque Jesús pudo coger los alimentos y llevárselo a la boca y comérselo. Así que estamos hablando de un cuerpo diferente, con unos poderes diferentes, pero al mismo tiempo parecido a lo que tenemos ahora. Bueno, ¿qué podemos, para ir terminando ya, también podemos actualizar para nuestro contexto el significado de la resurrección? Lo primero que queremos decir es que la resurrección sucede entre los muertos. El espacio inicial de la resurrección es el sepulcro. Un lugar de destrucción eterna es el lugar donde brota la nueva vida. Estamos hablando de una resurrección de entre los muertos, de entre las víctimas del poder del mal, no de entre aquellos que escaparon de las crueldades de esta vida. Y esto vale también para nuestra realidad actual. La resurrección anuncia la victoria de la vida, es decir, rompe lo que es la lógica de la muerte que acepta la exclusión, el sufrimiento y la destrucción. Fijaros aquel texto tan bonito de Juan capítulo 10, versículo 10, que dice: el ladrón ha venido a robar, a matar y a destruir. Y dice Jesús: pero yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia aquí en la tierra, pero esa vida en abundancia también nos señala al final de los tiempos, cuando todos resucitaremos. Y aquí, hermanos, es muy importante que tengamos en cuenta que en la Iglesia hemos compartido siempre que el final era estar con el Señor una vez que uno fallece, recibir la salvación de Dios y estar con Él por la eternidad. Y uno se ha imaginado en algo espiritual. Y tenemos esas imágenes de las nubecitas del cielo, los angelitos tocando la lira, etcétera, etcétera, todo muy suave, muy etéreo. Y se nos ha olvidado algo que se dice en el credo, que lo diremos otro día, la resurrección de la carne. La resurrección de Jesús nos señala en el día final la resurrección de la carne. Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia, y una vida por la eternidad. Así que, hermanos, tenemos más que motivo para darle gracias a Dios de que nos tiene garantizada esa vida por la resurrección. La esperanza tiene que alimentarse de esa promesa, así como la práctica del amor para aliviar y transformar a través del servicio nos anticipa aquello que la fe nos está anunciando y aquello que esperamos. Por eso decimos que la resurrección no es solamente la elevación a esferas espirituales, como decía yo antes del cielo, ese dualismo entre la materia y el espíritu, donde hay dos esferas, la esfera espiritual, la esfera material. La espiritualidad de la resurrección parte de una visión diferente, es integral, nos señala a un futuro nuevo para el ser humano en su totalidad. Repito, la resurrección nos señala un futuro nuevo para el ser humano en su totalidad. No está hablando en una diferencia de materia y espíritu. Y la resurrección, hermanos, tiene testigos. Las primeras testigos de la resurrección, quiero señalar que fueron mujeres, personas que, de acuerdo, conforme a la ideología de la época, ya he dicho, no tenían mucha credibilidad. Ellas fueron hacia el sepulcro entristecidas, sin saber lo que les esperaba, y curiosamente sigue continuando también así hoy. De quien menos se espera, nos viene el testimonio de la resurrección.
Y así se manifiesta otra vez el poder de la resurrección y la gracia de Dios, invirtiendo los valores humanos y dejando que lo último sea lo primero. Así, aquellas mujeres que eran consideradas las últimas se convirtieron en las primeras testigas de la resurrección de Jesús. No se nos olvide, cuando hay esa discusión, llamémoslo así, acerca de si la mujer tiene ministerio en la iglesia, si no lo tiene, etcétera, etcétera. Es bueno recordar que Jesús encomendó la misión. Abre paréntesis, ministerio, cierra paréntesis. La misión de anunciar la buena nueva de la resurrección de Él mismo a los discípulos. Así que las primeras que anunciaron el Evangelio después de la resurrección de Jesús no fueron los apóstoles, no fue Pedro el día de Pentecostés, fueron las mujeres las primeras que anunciaron que Jesús había resucitado. Así que, hermanos, qué maravilla es saber que Jesús es la primicia, es la señal segura de que como Él resucitó, algún día nosotros también resucitaremos. Y al resucitar Jesús, algunos se preguntarán, ¿y por dónde anda ahora Jesús? ¿Dónde está Jesús ahora? Pues Jesús está en un lugar determinado, pero lo vamos a explicar mañana, porque es la siguiente frase que se nos aparece en el credo. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Qué interesante, cada vez que se nombra al Dios Padre se le llama el Todopoderoso, el Pantocrátor en griego, el Omnipontes en latín, el Omnipotente, el Todopoderoso, el que tiene todo el poder. Así que, hermanos, pensemos, animémonos los unos a los otros sabiendo que algún día nos encontraremos resucitados, nuestros cuerpos transformados, nos encontraremos con nuestros seres queridos que están ya en la compañía de Jesús, y no será algo que será maravilloso por un momento, no será algo que será una felicidad enorme por un instante. Tenemos la promesa de que será así por la eternidad. Así que realmente es una maravilla el amor que Dios nos tiene, las cosas que Dios ha hecho por nosotros y sigue haciendo, y las cosas que nos esperan por vivir en Él. Amén. Y ahora declaramos, como cada día, decimos que: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y ahora sí, confesamos todos juntos con fe el credo apostólico diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, y con toda suplicación le rogamos que aumente la fe de su Santa Iglesia y le dé paz y por siempre la defienda. Concédenos esto, Dios eterno y omnipotente. Y ahora oramos todos juntos la oración que el Señor nos enseñó, diciendo primero: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro,
que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y antes de concluir, queremos hacer unas oraciones especiales. Vamos a terminar con una oración antes de hacer la bendición. Vamos a orar por el cuñado de Nancy, Bob, que está pendiente de un trasplante por un posible problema futuro de cáncer. Y vamos a estar orando también por todas las personas que están sin trabajo y por algunas cosas más que el Señor ha puesto en el corazón. Padre, en esta noche te pedimos por Bob para que tú tomes el control de todo lo que pasa con su vida, Señor. Y que tú pongas a su lado médicos sabios que puedan hacer lo más conveniente para su salud. Y que tú puedas proveerle de todo lo que él necesite, Señor. Te pedimos por él en este momento, en el lugar que él esté, para que tú pongas paz en su corazón, que tú le des tranquilidad, que tú pongas fe también, que le des esperanza. Te pedimos, Señor, también de una manera muy especial en esta noche, por todos los jóvenes sin trabajo, por las personas que están esperando qué es lo que va sucediendo con la pandemia para ver si recuperan sus trabajos o no. Te pedimos, Señor, por los dirigentes políticos para que ellos puedan ser eficaces en sus gestiones y se sienta menos el sufrimiento y el dolor que está provocando esta pandemia en todos sentidos, no solamente a nivel médico, a nivel sanitario, sino también a nivel económico. Te pedimos, Señor, por las personas mayores sumidas en el miedo, las angustias. Nos acordamos de las personas ancianas en las residencias que no pueden ver ahora a sus familiares. Y te pedimos, Señor, por ellas, que tú traigas consuelo a sus vidas. Te lo pedimos todo con la fe de que tú nos oyes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y decimos ahora la bendición. La paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, pues mañana seguiremos Dios mediante con la siguiente parte del credo apostólico. Vamos a hablar de cómo Jesús subió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y nos vamos a dar cuenta qué hace ahí. Porque cuando decimos sentado nos suena como que estuviera quieto, como que no estuviera haciendo nada. Pues no. Jesús está ahí a la diestra de Dios Padre, muy activo. Por eso dijo a sus discípulos: os conviene que yo me vaya para que os envíe el Consolador. Pero no solamente eso, sino para que haga otras cosas. Mañana lo vamos a compartir, vamos a seguir aprendiendo de su palabra y vamos a pedir al Señor su revelación para que podamos cada día entender mejor su palabra, y su palabra sea para nosotros el pan que nos alimenta verdaderamente. La palabra de Dios como alimento del Padre. Así que, hermanos, recordar, nuestro fundamento está en la muerte, pero también en la resurrección de Jesús. Cristo ha muerto para perdonarnos los pecados, pero ha resucitado venciendo la muerte. Ahora tiene las llaves del Hades, y tiene las llaves
de la muerte. Así que habrá un día glorioso en el que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero de eso vamos a hablar también, porque es una de las frases finales del credo, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Que el Señor nos bendiga, que tengamos un buen descanso en el día de hoy y que el Señor nos guarde y que su presencia esté muy cerca de nosotros en todo momento. Que el Señor bendiga. Amén.